Bueno, entonces vamos a seguir con continuación del conjunto A. En este caso vamos a ver otro número del conjunto A que ahora es el número delta, ¿sí? Ojo, no confundir gamma con delta. Si bien son dos letras griegas que usamos, son cosas distintas en la mayoría de los números. Ya vamos a ver que en un solo número pueden coincidir, pero en el resto son todos distintos. Bueno, este delta es uno de los que se llaman medidas de precisión en la representación en punto flotante. Entonces, la precisión con la que se representan los números en punto flotante está dada por dos medidas. Una, que es la unidad de redondeo, conocida como delta o delta de la máquina. Y otro es el número m, que lo vamos a ver ya en otra parte de la clase. Primero vamos a centrarnos en el número delta. El número delta es lo que se llama la unidad de redondeo de la computadora. Ese número depende de la computadora, o sea, depende de la configuración que tenga la computadora. Y verifica estas dos características. Primero, es un número positivo, ¿sí? En la representación en punto flotante. Siempre está para el lado positivo. Y además, esta otra característica que está acá, dice que es el menor número que cumple esta situación. Fíjense que 1 más delta, cuando yo lo represento, ya es mayor o distinto de 1. ¿Eso qué me está queriendo decir? Esto me está queriendo decir que si existe otro numerito positivo, un delta prima le pongamos, ¿sí? Que está entre el 0 y el delta, o sea que es un número más chico que el delta, cada vez que yo lo sume a ese delta prima a 1, cuando yo haga la representación, solo me va a quedar la representación en 1. ¿Eso qué quiere decir? Que este delta prima es un número tan chico que la representación de este delta prima es 0. Mientras que ya la representación del delta es distinta de 0. Entonces 1 más el delta ya no es 1, sino que es mayor que 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, esas son situaciones que uno tiene que por ahí ver. Entonces, fíjense, acá tengo un esquemita de la situación. ¿Qué sería el esquemita? Acá tengo el número más chico positivo, el XL. Acá está el delta, ¿sí? Y acá, entre el XL y el delta, está el delta prima. Pero, ¿qué pasa? Si yo acá tengo el 1 y hago 1 más delta prima, el 1 sigue siendo la representación de 1 más delta prima. Mientras que si yo acá tengo el delta y hago delta más 1, ya cae en otro valor distinto del 1. ¿Sí? El 1 más delta prima ya se representa como 1 más delta, el delta solo más 1 ya se representa como otro elemento. Mientras que aquí, por más que el delta prima estaba ahí, no le movía el amperímetro al 1 en las representaciones, como para decirlo así más cancheramente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El FL del 1 es el 1, porque nunca pierdo cifras significativas, así que el 1 está en A. El FL de 1 más delta prima es 1,
no es 1 más delta prima. Así que el 1 más delta prima no está en A. Ojo con eso. Mientras que el 1 más delta sí ya es 1 más delta. Coincide el elemento con su representación, así que el 1 más delta sí está en A. Entonces, ojo con eso, porque puedo tomar dos elementos del A, pero que cuando yo los sumo, se me sale la representación del A. Entonces, ojo con eso. Y la otra observación es esto, de que la unidad de redondeo delta también se la suele llamar épsilon de la máquina. Nosotros le hemos puesto delta para no confundir con épsilon, que nosotros le vamos a dar épsilon la notación épsilon a otras cosas que nosotros vamos a estudiar. Entonces, para no llamar dos cosas con la misma simbología, le hemos puesto delta, pero a veces se llama épsilon. Es más, el MATLAB, yo ya les voy a empezar a explicar un poquito de algunas cositas con el MATLAB o con el Octave. El MATLAB, si uno pone EPS y da Enter, aparece un numerito, que ese es el número delta de la máquina, ¿sí? Entonces, los software, ellos saben con qué valores están trabajando y con qué unidad de redondeo trabaja. Y la precisión hay que tener en cuenta, nosotros esto no nos vamos a ir a profundizar muchas cosas, pero hay que tener en cuenta si uno trabaja con simple precisión, con doble precisión y demás. Eso de la precisión va en la cantidad de dígitos con los que uno trabaja. Entonces los software tienen forma de uno ir eligiendo si uno quiere trabajar con pocos dígitos o con más dígitos, aquellos que tienen posibilidad de trabajar con muchos dígitos. Entonces, los cálculos muy importantes, los grandes programas que uno necesita de verdad, resultados muy buenos, digamos, uno los trabaja con la precisión más grande con la que pueda trabajar la máquina. Mientras que si uno está nada más estudiando algún tema o no necesita cosas tan exactas, uno puede optar por bajar la precisión, que es lo que hace, por ejemplo, el MATLAB, y me imagino que el Octave también, porque el Octave es la versión libre del MATLAB. Entonces, trabajan muy parecido. Entonces, uno elige con qué precisión trabajar. Pero el épsilon está dado como una cantidad ya definida. Bueno, entonces vamos a ir justamente a este valor del delta. ¿Quién me da a mí el valor del delta? El valor del delta está dado por la representación que uno esté trabajando. Entonces, yo tengo que tener clara la base en la que trabajo y la cantidad T de dígitos disponibles para almacenar la mantisa de los números. Entonces, el delta va a tomar un valor u otro valor según sea representación por corte o representación por redondeo. Entonces, en la representación por corte, el delta tiene ese valor, siempre y cuando nosotros estemos trabajando con beta a la 10. Si no, en general, el delta es beta a la menos t más 1. Mientras que cuando estamos trabajando por redondeo, esto es siempre y cuando el beta sea 10. Si no, en general, el delta es 1/2
por beta a la menos t más 1. Entonces, fíjense, por corte es este valor y por redondeo es la mitad de ese valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Acuérdense de esto que pasa aquí. Quiere decir que por redondeo el número este delta es más chico, o sea que se hace más chico acá en la representación de él. O sea, es un número más chico el que hace que 1 más delta ya sea distinto de 1 que en el corte. ¿Eso qué quiere decir? Eso también me habla de que en redondeo el error que se produce es más chico. Entonces ahí estamos teniendo ya la idea de la precisión. Es más preciso trabajar por redondeo que trabajar por corte. Esto que acá yo lo he puesto así como una formulita onda por decreto, en el apunte está bien desarrollado y probadas estas dos situaciones, sobre todo esta situación, por qué se cumple y con esos dos valores. Entonces eso se los dejamos a ustedes que lo vean solitos en el apunte porque está muy bien detallado y nada más es cuestión de mirarlo. Si tienen algún problema, alguna duda, se explica, pero ya en las consultas. O sea, no vale la pena perder ahora tanto tiempo en eso. Entonces, ¿qué más tenemos? Si bien, fíjense, estos dos números se ven así y en general son distintos de los números gamas que ustedes han estado viendo en los ejercicios y en los ejemplos, hay un número que es el número x igual a 1 en el que se cumple que el gamma, ¿sí?, coincide con el delta cuando yo estoy representando por corte. Cuando yo estoy representando por corte, el gamma y el delta son los mismos. Mientras que si yo estoy representando por redondeo, el gamma es 2 veces el delta. Esto es como una curiosidad, no es algo que a ustedes les tenga que hacer una preocupación, sino que es una curiosidad, que hay un solo número en que el gamma está relacionado con el delta. En el resto de los números no tienen nada que ver. Entonces, por las dudas, se los escribo, como para que vean que hay una pequeña relación, pero en tan solo un número. Entonces, en el gamma, por redondeo, es 2 veces el delta. Y es más o menos, fíjense, como aquí en el otro era la mitad del de corte, es lógico que aquí sea el doble del de redondeo. Nada más. O sea, es una a tipo curiosidad, le vamos a poner. Curiosidad. No es algo que a ustedes les tenga que quitar el sueño. Si se acuerdan bien y si no, no hay problema. Es por las dudas que a alguien se le presente alguna intriga. Bueno, es esa la única relación que hay. Si no, no tienen ninguna otra relación. Bueno, a ver, ¿por qué el delta se llama la unidad de redondeo? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? O de precisión, que se le llama. ¿Por qué? Porque justamente se cumple esto, que el delta es la cota del error relativo de representación. Entonces, eso nosotros lo vamos a deducir o lo vamos a ver en función de lo que vimos al comienzo del capítulo. Entonces vamos a ir de nuevo al comienzo del capítulo cuando definimos o cuando dimos esa definición universal de error.
Para esa definición nosotros teníamos dos valores. Un valor que llamábamos el valor verdadero o exacto y el valor aproximado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontrábamos una diferencia entre el valor exacto y el valor verdadero, entre el valor aproximado y el valor verdadero, decíamos que había un error. ¿Y quién era ese error? Era el valor absoluto de la diferencia entre el B sub t, que era el verdadero, menos el B sub a, que era el aproximado. Y el error relativo, ¿qué es lo que era? Era la diferencia esa que acabamos de decir dividida en el valor absoluto del valor verdadero. Entonces, esa fórmula nosotros la llevamos a la representación. Entonces, el X es el valor verdadero, el FL o la representación del X es el valor aproximado. Y el error relativo habíamos dicho que era la diferencia esa que teníamos ahí dividida en el valor absoluto del verdadero o del X. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo trabajo por corte, ¿qué es lo que vamos a tener que considerar? Vamos a tener que considerar la base, la T, la cantidad de dígitos disponibles, y un X en general en notación en punto flotante. Y de ese X vamos a considerar su representación por corte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Del X y del FL de X, nosotros vamos a ver que las primeros T lugares se comparten. Entonces, cuando yo haga la diferencia, ¿qué va a pasar? Esos primeros T lugares se van a anular. Entonces, de esa anulación, yo voy a empezar a trabajar y de pronto voy a ir trabajando para ir construyendo esta expresión, ¿sí? Yo, a partir de estas dos cosas, voy a ir trabajando y voy a construir esta expresión, que también está muy detallado en los apuntes cómo se trabaja. Nosotros acá vamos a ver solo las conclusiones, porque lo que está tan detallado en el apunte no vale la pena perder tiempo acá en la clase. Entonces, yo a partir de esas dos situaciones, de esto que tengo aquí y de esto que tengo aquí, trabajo y veo cómo queda esto. Entonces, yo voy a llegar a que cuando yo trabajo por corte, acá faltaba una C, anoche me di cuenta, pero ya estaba. Acá falta una C. Bien, entonces, cuando yo trabajo por corte, el error relativo por corte está acotado por toda esta expresión, que en el apunte está bien detallado cómo es que sale toda esta expresión, no se asusten, es muy fácil. Bien, entonces, yo de esa expresión voy a ver que hay cosas que se pueden cancelar. Entonces, esto y esto, que es lo mismo, se cancela. Todo esto que está aquí, estas dos mantizas, se cancelan. Y entonces, ¿qué es lo único que me queda? Me queda eso. ¿Y qué es eso? Es 10 a la menos t más 1, que no es más que la expresión del delta cuando yo estoy trabajando por corte. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ve que el error por corte relativo es menor o igual que el delta. O sea que el delta es una cota superior del error relativo. Por eso es que es una medida de precisión. ¿Por qué? Porque el error es lo que me da a mí la precisión. Y si yo sé que el error relativo no puede ser más grande que el delta, ahí me está dando a mí la precisión con la que yo estoy trabajando,
¿sí? De la misma forma se trabaja para el redondeo. Nada más que ahora en el redondeo yo tengo que considerar las dos situaciones que se pueden presentar en redondeo. Si yo estoy trabajando con la base beta 10 y los t cantidades o las t lugares, la cantidad t de dígitos para almacenar la mantisa, si yo tengo un x en notación en punto flotante, yo ahora tengo que tener en cuenta que la notación de ese x puede ser de dos formas. Puede ser la misma que trabajé con corte, acuérdense que puede ser la misma que se hace para corte, o ¿qué pasa? Cuando el AT más 1 es mayor que el beta sobre 2, teníamos que sumarle una unidad al AT. Entonces, a partir de estas dos situaciones, nuevamente vamos a ir a trabajar y buscar esta expresión. Cuando yo trabajo esa expresión, que también está bien detallado en el apunte, entonces, ¿qué pasa? Si vamos por este lado, vamos a obtener esto. Pero hay otras consideraciones que se tienen que hacer y llegamos a este delta. Ahora, después, por el otro lado, teniendo esta situación, también llegamos a esta parte que es la distinta, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá nuevamente vamos a ir viendo que lo que está arriba y abajo se puede cancelar. Entonces estas dos se cancelan y solo me queda eso. Y eso no es más que la expresión del delta. Entonces, nuevamente, por redondeo, el error de redondeo relativo también me queda acotado por el delta. O sea que no importa la representación en que yo trabaje, siempre es delta la que sale como una cota superior, ¿sí? Entonces, por eso es que, vuelvo a repetir, es que el delta es una medida de precisión, porque más que el delta nunca va a ser el error relativo. Bueno, con respecto a todo esto, ustedes en las actividades de aprendizaje tienen ejercicios donde van a trabajar con las dos representaciones y lo que van a hacer es construir esta fórmula, el error relativo, ya sea por corte o ya sea por redondeo. Van a obtener el valor que da esa cuentita y la van a comparar con el delta y tienen que darle siempre menor o igual que el delta. Si en algún momento les da mayor, quiere decir que hay un problema más que nada con la representación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Que ahora, este delta, que yo ya sé cuánto vale, o sea que yo puedo saber cuánto vale, es lo que a mí me va a servir para verificar si lo que uno hace está bien o no. Entonces, así como en otras situaciones, yo siempre puedo ir teniendo una forma de validar o de controlar lo que uno va haciendo, en este caso también con el delta, yo tengo la forma de saber si lo que estoy haciendo está bien o no está bien, ¿sí? Entonces, tienen ejercicios para poner esto en práctica. Muy bien, entonces, esta partecita queda hasta aquí. Yo la estoy ahora grabando y acá